El gobierno suizo ha detectado que armamento de origen nacional está siendo reexportado a Ucrania. Esta situación va contra los principios de neutralidad de la Confederación Helvética. ¿Podrá mantener su neutralidad el gobierno de Berna? En las circunstancias actuales, ese bien tan preciado de los suizos, su neutralidad, ¿estará en peligro? Hay detalles que dicen que existen corrientes y matices dentro de lo que es neutralidad para Suiza. ¿Podrá prevalecer la histórica neutralidad ante el empuje de la OTAN y los Estados Unidos como principio de política del país helvético? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Occidente está desesperado y trata por todos los medios y vías obtener armas para Ucrania. Dentro de este desespero, el gobierno suizo confirmó hoy que armamento producido en este país ha sido reexportado desde Alemania a Ucrania en violación de las leyes helvéticas de neutralidad que prohíben el comercio de equipamiento militar nacional a países en guerra. Al menos un vehículo blindado Eagle, fabricado por la firma suiza Mo-Wang, fue exportado por una firma privada alemana a Ucrania, señaló este miércoles un comunicado del Consejo Federal Ejecutivo, en clara violación a los principios de neutralidad de la Confederación Helvética y como parte del afán europeo de obtener una victoria militar en el conflicto. La nota oficial, el gobierno suizo responsabiliza de esta violación de la ley helvética al antiguo responsable de la compañía germana, a quien se le sancionará bloqueando en las aduanas suizas futuras exportaciones con destino a su persona. Una medida solicitada por el Parlamento ante tamaña violación de las leyes de neutralidad. El asunto arrancó cuando se comenzó a investigar una publicación que apareció el pasado marzo en medios y redes sociales sobre posibles vehículos militares suizos en Ucrania. Ante tal situación, la alarma llegó a Berna, al Parlamento Federal de la Confederación, el cual comenzó a profundizar en los hechos. En la investigación se siguió la pista de 36 vehículos Eagle, inicialmente exportados desde el país alpino a Dinamarca en 1990 y que en el 2013 se reexportaron a la firma privada alemana, cuyo nombre no ha sido facilitado por las autoridades suizas. Las leyes suizas sobre neutralidad prohíben exportar y reexportar armamento nacional a países en guerra. Desde el 2022, gobiernos como los de Alemania, España o Dinamarca han solicitado a Suiza permiso para reexportar armamento hacia Ucrania. Unas solicitudes que han sido sistemáticamente denegadas, aunque crece en el país el debate político para que se haga una excepción con el fin de contrarrestar a Rusia, un país sancionado por Berna. Hasta el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una reciente alocución por videoconferencia ante el Parlamento suizo, ha pedido flexibilidad a las autoridades helvéticas, las cuales, a pesar de la presión que existe sobre ellas, mantienen sus principios de neutralidad y la prohibición expresa sobre la no exportación ni reexportación de armas. Las palabras del presidente ucraniano fueron desoídas y numerosas voces la consideraron intromisión en los asuntos internos de la Confederación Helvética. Su intervención no fue bien recibida, pues pone en peligro el prestigio del país y la vocación histórica de neutralidad arraigada en su población, que no vieron con buenos ojos esta intromisión. El derechista Partido Popular Suizo, SVP, en voz del parlamentario Thomas Aeschi, afirmó en Twitter que Ucrania está intentando influir directamente en la toma de decisiones parlamentarias sobre el suministro de armas y municiones. Nuestra neutralidad está siendo violada, aunque no pudieron evitar la comparecencia del comediante de Kiev. Suiza se aferra a una doctrina centenaria de neutralidad militar, pero ha expresado su oposición a la operación rusa de Ucrania, lo que ha permitido a políticos liberales pedir que se flexibilice la neutralidad o al menos las estrictas normas suizas sobre la reexportación de armas de fabricación suiza por parte de terceros países a partes en conflicto. Hasta ahora, sin éxito. Una moción parlamentaria para permitir a los aliados suizos enviar armas de fabricación helvética a Kiev fue rechazada a principios de este mes.
basándose tanto en la legislación nacional como la internacional. ¿Podrá el gobierno suizo seguir resistiendo las presiones que llegan de todas partes? Mientras la reexportación de armas sigue siendo tabú, las sanciones no. Pocos días después de que Rusia iniciara su operación especial en Ucrania en el 2022, Berna se unió a los países occidentales en la imposición de sanciones económicas sin precedentes a Moscú, lo que perturbó la reputación de Suiza como centro financiero de alta fiabilidad. La firma de las medidas punitivas se consideró en línea con las leyes internacionales y suizas sobre neutralidad, pero no se aprobaron totalmente sin controversia en la esfera política suiza, ya que se consideró por un grupo de políticos que estas medidas iban en contra de muchos principios básicos enarbolados por el país dentro de su política de neutralidad. Christopher Blocher, líder del Partido Popular Suizo, antiguo miembro del Ejecutivo, pidió un referéndum para anclar la neutralidad más profundamente en la Constitución. El pasado mes de marzo declaró al periódico Neue Zürcher Zeitung que secundar las sanciones de la Unión Europea equivalía a participar en el conflicto. Para otros más liberales, como el historiador Marco Jorio, dice que el SBP es un fetichista de la neutralidad. Esta interpretación ideológica tiene muy poco que ver con el corazón de la neutralidad. Este historiador ha publicado un libro, Suiza y su neutralidad, una historia de 400 años, el pasado mes de abril, donde Jorio expresa que la doctrina es más flexible de lo que se cree y existe principalmente para servir a los intereses de los 8,8 millones de habitantes de Suiza, estratégicamente situada entre las grandes potencias europeas. Suiza fue neutral por primera vez en el siglo XVII, pero la política se afianzó formalmente en su forma actual en la Convención de La Haya de 1907. La neutralidad suiza tiene sus matices. Por ejemplo, en el 2014, el académico Paul Seger, actual embajador suizo en Alemania, expresa que en esencia el deber fundamental de un Estado neutral es abstenerse de apoyar por medios militares a las partes beligerantes en un conflicto armado internacional. Lo anterior se aplica cuando hay una guerra entre dos países. En la actualidad, Suiza no se mantiene al margen de los asuntos mundiales. El país cuenta con un importante ejército que se nutre del servicio militar obligatorio para los jóvenes suizos. Los fabricantes de armas son importantes exportadores mundiales que venden a países como Alemania, Estados Unidos y Arabia Saudí. Un estudio realizado en el 2021 por el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad ETH de Zúrich reveló que la mayoría de los suizos apoyaba la neutralidad y creen que está inseparablemente ligada al concepto del Estado suizo, por lo que defender los principios de la neutralidad es parte de la idiosincrasia suiza. Al comienzo del conflicto en Ucrania, solo Austria, Irlanda, Suecia, Finlandia y Suiza eran los estados neutrales de Europa. Aunque muchos países se mantienen neutrales o no alineados en conflictos concretos, solo unos pocos son neutrales de forma permanente. Muchos han perdido la neutralidad, apremiados por la OTAN. De los países vecinos de Rusia, Finlandia entró en la OTAN este año, mientras que la candidatura de Suecia está siendo bloqueada por Turquía y Hungría. Ninguno de los demás planea medidas tan drásticas, pero el debate está en marcha en cada uno de ellos. Parece que la neutralidad no es bien vista en las circunstancias actuales. Pero, al parecer, contra viento y marea, los políticos suizos defienden la idea de la neutralidad y hacen reclamos cuando no se cumplen los principios de la misma. Pero todo parece indicar que las ideas de neutralidad no son muy estimadas por los personeros de la OTAN y de Washington, ya que interfieren sus intereses para con el conflicto en Ucrania. Pese a su tradicional política de neutralidad, Suiza está alineada con las sanciones económicas y financieras de la Unión Europea contra Rusia, por lo que forma parte de la lista de países considerados hostiles por las autoridades del Kremlin, por lo que se encuentra en una encrucijada y tendrán que elegir entre ser neutrales o alinearse a uno de los contendientes. La actual situación
deja en entredichos a las autoridades del país helvético de que no puedan resistir los embates de la OTAN y Estados Unidos, cayendo finalmente rendidos ante los mismos, hundiéndose en la trampa de permitir la reexportación de armamentos nacionales por terceros, perdiendo la neutralidad que han tenido durante más de 400 años. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.